buenos días, bienvenidos a un programa más de consumo. Cuidado, hablamos de consumo, ya lo saben ustedes. Les damos pautas para saber si estamos consumiendo bien o no, y hoy concretamente vamos a volver a hablar de ese consumo responsable, de la huella ecológica, de la economía circular, palabras que están muy de moda y que todos estamos oyendo constantemente en los últimos meses, pero que muchas veces no sabemos lo que significan ni cómo nos afectan. Y a veces también, como hablamos incluso en su día con Óscar Rubio de la Oficina de Prevención del Gobierno de Navarra, pues a mucha gente le puede sonar a demagogia, pero no lo es. Y hoy vamos a dar cifras. Lo vamos a hacer con Joseba Barandiarán. Joseba, buenos días. Buenos días. Es el técnico de acompañamiento y de medio ambiente de la Mancomunidad Ribera Alta de Navarra. Y empezamos por explicar qué es el consumo responsable. Bueno, yo creo que todo el mundo se puede hacer una idea solo escuchando eso, pero así de forma muy resumida sería comprar todo lo que necesitemos midiendo un poco el impacto que esa compra puede tener en el medio, ¿no? Por ejemplo, si vamos a irnos de Peralta a Pamplona y queremos irnos en avión, pues igual no es lo más acertado, ¿no? Y es mejor irse en coche o en autobús. Entonces, un poco en todas las compras que hagamos, tener en cuenta eso. Esto traído un poco al día a día, que ahora vamos a hablar cómo podemos hacer un consumo responsable. Y cuando hablamos de economía circular, que también, bueno, estamos oyendo hablar mucho ahora de economía circular. Pues creo que según la definición formal es una economía en la que se intenta que los recursos que usemos permanezcan el máximo tiempo posible dentro de la economía. Esto es, si tenemos un material como el aluminio, que es perfectamente reciclable muchas veces, la idea sería intentar que no salga del circuito económico, que siempre que se use algo de aluminio, ese aluminio vuelva reciclado y se vuelva a usar para otro producto. Y conseguir eso con el máximo de recursos posibles. Obviamente no va a ser siempre posible que algo vuelva infinitamente, porque al final hay pérdidas por un lado o por otro, pero se trata de intentar aprovechar el máximo número de veces posible. Cerrar el círculo. Cerrar el círculo. ¿No? Porque hasta ahora teníamos no una economía circular, sino una economía lineal. Eso es, de hecho, en Europa, según los últimos números, la economía es circular en un 12%, o sea, no más. Es muy poco. Eso quiere decir que un 12% de los recursos que estamos utilizando hoy en día vienen del reciclaje. El resto vienen de recursos nuevos, que al final van a acabar la mayoría en vertedero. Vienen de recursos nuevos, que además en muchos casos es materia prima que tenemos que extraer de nuestra tierra, ¿no? Exactamente, y que muchas veces no es renovable. El caso del petróleo, el caso del gas natural, que se gastan. Por ejemplo, yo creo que lo podemos entender todos, el tema del papel lo sabemos todos, que viene de los árboles, que hay que evitar talar árboles, que los árboles al final son salud, son un poco oxígeno, son un poco también muy necesarios, ¿no? Un poco no, muy necesarios. Si nosotros reciclamos el papel, conseguimos una economía circular porque no hay que talar árboles para tener de nuevo papel. Esa sería un poco la historia, ¿no? Así muy sencillamente. Así de sencillo, sí, no tiene más. Sí. Y para eso hay que reciclar. Eso es. En nuestro caso, en la Mancomunidad hay que echarlo al contenedor que corresponda y de la forma que corresponda, en el caso del cartón que vaya doblado, y la Mancomunidad se encarga de derivarlo luego a empresas recicladoras, que lo meten de nuevo en la economía. O sea, eso que vosotros, por ejemplo, recogéis en la Mancomunidad del contenedor azul, que es papel y cartón, después, separadito, tal y como está, que este es otro tema, ¿no? Que la gente dice, es que lo juntan todo, lo separo y lo juntan todo. Separadito, tal y como está, esto se puede ver además muy claramente, los que hemos podido subir a la planta, se puede ver allí, separado tal y como está, se lleva a empresas que vuelven a utilizar ese papel sin necesidad de talar nuevos árboles. Eso es, se empaqueta y se prensa para que ocupe menos espacio y se lleva a empresas. De hecho, ahora que comentas lo de la planta, incluso una planta nuestra que es de envases, que es del contenedor amarillo, se recuperan en las cintas 60 toneladas anuales de cartón, que se juntan luego con ese resto de cartón. De gente que ha echado el cartón al contenedor amarillo, en este caso. Eso es, eso es. ¿Cómo reciclamos? En general. Bueno, hablamos de esta mancomunidad porque Joseba pertenece a la misma, pero yo creo que se va a hacer más o menos extensiva a todas las mancomunidades de Navarra, porque nos están escuchando también de la mancomunidad de Valdizarbe, de la de Mairaga, de la de Montejurra, de la de Ribera. ¿Cómo reciclamos en líneas generales? Pues, a ver, creo que en Navarra ahora mismo de media estamos separando bien un 50% de los residuos. Es mucho comparado con el resto de España. Estamos por encima de la media prácticamente en todas las fracciones de residuos,
pero aún así hablaríamos de que el 50% de los residuos, y que es mucha cantidad, se está yendo, pues, en algunos casos directamente a vertedero y en algunos casos se trata previamente, pero no se recupera casi nada. Entonces diría que bien en comparación con los demás, pero tenemos mucho margen todavía de mejora. Si no nos comparamos, que las comparaciones son odiosas, hay que seguir trabajando, ¿no? Porque claro, hablamos del 50%, pero luego viene Europa, que es como Paco, Sí. con las rebajas, Así es. y nos dice, no, o sea, que estáis tan satisfechos del 50%, pero para nada. Lo que teníais que haber recuperado es... Pues yo creo que, no sé si para el 27, diría que para el 27 tendríamos que estar en el 65% de reciclaje, pero no solo eso, sino que a vertedero podría ir solo, no sé si es en ese año o más tarde, pero el 10%. Entonces, no vale con que lo que no reciclamos vaya a vertedero, sino que encima le tenemos que dar algún otro tipo de salida. Entonces todavía, sí, Tenemos como dices, trabajo va a venir por Europa hacer, y nos va a pillar, nos va a dar el tirón de orejas, como no nos pongamos las pilas. Claro, no nos vale compararnos porque es que los demás lo están haciendo muy mal y nosotros lo estamos haciendo solo un poquito bien. Eso es. Hay que, Un poco mejor. como dicen en el cole, hay que seguir progresando, ¿no? Eso Se es. progresa adecuadamente. Eso es. Joseba, compras conscientes. Claro, estamos hablando de cerrar el círculo, estamos hablando de utilizar todos los recursos que se ponen en el mercado, volver a utilizarlos. Esto, obviamente, se hace reciclando, es decir, separando esos residuos para que después en las plantas podáis llevarlos a los gestores correspondientes para que puedan volver a poner esos objetos o ese material en el mercado. Pero claro, también nosotros podemos, dentro de nuestra pequeña parcelita, hacer unas compras conscientes y unas compras, bueno, yo en este caso más que de sostenibles hablaría de conscientes, pero va un poco unido, ¿no? Sí, al final si hacemos una compra consciente en cuanto a qué tiene más impacto o menos, estamos apoyando la sostenibilidad. Y hay muchas formas de hacerla, por ejemplo, en los envases, que es lo que atañe a nuestra planta. Si compramos leche en un envase totalmente de plástico o compramos un brick, el impacto no va a ser el mismo. El plástico lo podemos reciclar muy bien y el brick nos da problemas porque son 3 materiales distintos. Entonces, en ese caso... Bueno, está el papel albal, ¿no? Porque claro, nos entendemos todos, el aluminio, sí, está el cartón aluminio, y hay como un plástico y está el también. plástico en la tapa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si a la hora de comprar somos conscientes de que es mejor comprar leche en plástico, que al final las garantías sanitarias y alimenticias las tienes igualmente, pues estaremos haciendo un favor al medio ambiente. Y hablamos, igual que hablamos del tipo de material, se puede hablar también ya del uso del envase o no usar. También podemos comprar a granel. Cada vez hay más opciones de ir con tu garrafa y llenártela de jabón y tenerlo en casa para varios usos. Todo, ahí hablamos más de ciudades. Sí, Claro, los por pueblos desgracia todavía... en los pueblos pequeños nos cuesta que nos lleguen estas cosas, pero creo que al final se acabarán un poco imponiendo por necesidad. Pero vamos un poco a lo que sí podemos hacer, ¿no? En los pueblos pequeños. Sí podemos, por ejemplo, intentar evitar el plástico de un solo uso, que además esto también nos lo dice Europa, También. por ley. Sí, de hecho en eventos públicos directamente no se puede usar nada que sea para beber, ningún recipiente que sea para beber y que sea de un solo uso. Por ejemplo, los vasos de cartón, los vasos de plástico, las botellas de plástico, todo esto fuera. Exactamente, como mucho se permite en ciertas ocasiones que sean compostables, porque se entiende que se le va a dar salida al 100% y que si acaba en un río pues va a acabar degradándose pronto. Pero es en excepciones, generalmente tiene que ser material reutilizable, ya sea vasos para beber agua, como los que tenemos en Mancomunidad, ya sea garrafas para agua reutilizables, y si así vamos a la comida, pues lo mismo, fuentes que sean reutilizables, vajillería que sea reutilizable. O sea, de hecho, además ahora el Gobierno de Navarra hay eventos que subvencionaba hasta ahora y que ahora, para subvencionar esos eventos tienen que ser sostenibles Eso y es. cumplir una serie de normativa, como por ejemplo esto que nos estás diciendo, ¿no? Sin Sí. ir más lejos. Pues sí, y además, claro, ya no solo por la normativa, yo quiero que la gente entienda también que muchas veces si simplificamos la logística, si simplificamos el tipo de productos que usamos, vamos a tener luego menos trabajo a la hora de recoger. Y eso, para el que monta una comida o una fiesta, es importante. Te pongo aquí un ejemplo local, por ejemplo, en el Cardo, el año pasado, al menos hicieron que todo lo que usaron fuera compostable. Servilletas, restos de cardo, los platos que usaban para el cardo eran compostables. Entonces, ¿qué pasa? Que te vale con poner solo contenedores marrones, y eso de cara al ayuntamiento facilita muchísimo, de cara a la gente también facilitas mucho. Entonces,
no siempre es solo tengo que cumplir con la ley, es también voy a facilitarme el trabajo. Bueno, compras conscientes. Hablamos de intentar evitar en la medida de lo posible todo aquello que sea de un solo uso. En este sentido, en la Mancomunidad también habéis hecho una campaña, lo digo porque a mí me sorprendió mucho en su día, el tema de las bridas, ¿no? Por ejemplo, algo que utilizan muchísimos gremios, ¿no? Sí. Estas tiritas así con las que se suelen agarrar cables o unir cables a postes, en fin, cosas así. Creo que todos sabemos lo que son unas bridas que normalmente, una vez que tienen un uso, se cortan y a tirar. Ahí hay un montón de plástico que estamos destruyendo y llevando en fin, y teniendo que volver a utilizar plástico nuevo para hacer bridas nuevas. Pero es que ahora resulta que tenemos bridas reutilizables, se abren y se cierran. Así es, y además es que son una tontería, no es que sean tecnología punta. Tienen una pestañica que le aprietas y la brida se abre y luego se puede cerrar otra vez. Reutilizable, en definitiva, ¿no? Exactamente, y todos los usos que quieras. No sé cuánto durará, pero desde luego no tiene un uso. Te puede durar toda la vida. Y, de nuevo, voy a ir a que la persona que use esas bridas está no solo evitando el residuo y el consumo, sino que se está evitando el tener que comprar siempre bridas y se está evitando un gasto. Muy inútil. Bueno, hablamos de las bridas, hablamos de las tazas. Pequeños gestos que sí que podemos hacer todos, en lugar de utilizar vasos de papel, de cartón, pues tener nuestra taza. Sí. Que, por cierto, el otro día me sorprendía porque en una cafetería, si ibas con tu taza, te cobraban menos por el café. Eso es. Ahora, a ver, no es ir con tu taza de casa, es que ahora hay ya cosas muy cookies, además, con su tapita, su termo, que puedes ir con eso, te ponen ahí el café, también volvemos un poco a lo de siempre, más en ciudades que en pueblos, que espero que también poco a poco llegue, pero te cobran menos por ir con tu propio, no voy a decir taza, recipiente para el café. Claro, al final les estás ahorrando el material, así que no tienen por qué no cobrarte menos. Y de hecho esa experiencia me suena que en algunas ciudades se han empezado a liar entre diversas cafeterías para funcionar todas con el mismo envase. Entonces quizá esa podría ser la forma de entrar en los pueblos. Claro, si lo hace solo un bar en un pueblo pequeño igual no le compensa, si lo hacen los 4 o 5 bares que haya, igual ya la cosa cambia. Pero sí, es una experiencia que yo espero que se abra a otro tipo de productos también. Porque la prevención es fundamental. Sí, desde luego, si no generamos un residuo no tenemos que luego que preocuparnos de si es reciclable, de si no lo es. Bueno, todo esto, claro, hablamos de consumo responsable, de economía circular, de compras conscientes y hablamos de huella ecológica. Otras dos palabras también como mágicas que aparecen por todos los lados. ¿Qué es exactamente la huella ecológica y cómo se mide? Bueno, la huella ecológica hace referencia a, si contamos todos los recursos que genera la Tierra en un año, a la cantidad de recursos que nos tocaría. Referimos a los árboles, por ejemplo, para madera, el papel, madera, petróleo, minerales... Agua, arena, que parece agua, que son cosas arena, que están... sí, que el agua abrimos el grifo y ya está, pero no. Pero también es... Todo lo que se genera, o sea, lo que es generado por la Tierra, ¿no? Eso es, también minerales, petróleo, todas esas cosas que no son renovables. Bueno, si cogemos toda esa cantidad y la dividimos entre toda la población del planeta, lo que a cada uno le toca sería su, digamos, una huella ecológica sostenible, eso es lo que puede gastar. Ahora bien, en los países un poco más desarrollados como puede ser España, la huella ecológica excede eso, es más de lo que en principio nos tocaría por persona. O sea, si tenemos en cuenta todos los recursos que tiene la naturaleza en el planeta y todos los vecinos que somos, ¿yo puedo gastar cuánto de todos esos recursos? ¿Un porcentaje más o menos? ¿Eso está calculado? Sí, tiene que estar calculado, no me sé el dato, pero tiene que estar calculado. Entonces, yo te puedo gastar bueno, ya te estoy preguntando aquí, pregunta de trivial, pero bueno, es igual el dato que sea, nosotros podemos gastar un porcentaje de todos esos materiales y si gastamos más, estamos haciendo algo mal. Sí, y de hecho en España está calculado, según los últimos datos que tengo, que digamos que estamos consumiendo 2,5 veces lo que nos tocaría. Esto es, si todo el mundo Yo sabía que algún dato ibas a tener. Alguno No tenía ninguna duda. Si todo el mundo consumiera como un español medio, nos harían falta 2,5 planetas para abastecernos de recursos. Lo cual implica otra cosa, que si nosotros estamos consumiendo de más, a alguien le estamos dejando mucho menos.
Ujú. A lo mejor no lo puede reclamar, que esta es otra, ¿no? Las injusticias de las diferencias del planeta, pero bueno, Sí. pero es lo que hay. Y claro, esta huella ecológica es importante en el sentido de que estamos gastando muchísimos más recursos de los que tendríamos que gastar para tener una actividad o una vida o una evolución sostenible. Volvemos Sí. un poco a la misma palabra, ¿no? Sí, estamos gastando de más y también hay que decir que gastar de menos no implicaría reducir nuestro nivel de vida, porque volvemos al reciclaje y a la economía circular. Si estuviéramos reciclando o reutilizando todos los materiales que tenemos o una cantidad más amplia de ellos, volverían al circuito y nuestra vida sería exactamente la misma. Habríamos reducido nuestra huella porque consumimos menos recursos primarios, digamos, pero habríamos reducido nuestra huella. Hablábamos con Óscar también, le hacía un poco la misma pregunta que te voy a hacer a ti, o la misma reflexión, ¿no? Cuando se habla de todos estos temas, hay una parte de la población que está súper concienciada, o sea, que lo tienen muy claro. Sí. Hay una parte de la población que pasa del tema y hay una parte de la población que se escuda en la demagogia. ¿Qué les podemos decir a estas personas que dicen, bueno, ya están otra vez los catastrofistas, que si el cambio climático, que si la huella ecológica, que si se nos van a acabar los recursos naturales? A ver, a los que crean que esto es catastrofismo, obviamente si se fijan solo en España, miras alrededor y parece que estamos bien. Cada vez tenemos menos vertederos, las recogidas de residuos funcionan muy bien, pero os diría que miren un poco fuera, porque mientras aquí algunos residuos no los recogemos y no los reciclamos, luego no se quedan aquí, sino que van a otros países y montan unas montañas completas o de residuos electrónicos o de residuos textiles. Lo mismo con la extracción de recursos. Obviamente no estamos extrayendo todos nuestros recursos del propio España. Está viniendo, por ejemplo, mucha alimentación desde Sudamérica, mucha madera desde allí, muchos minerales igual desde China, y ahí se producen muchos impactos realmente grandes que aquí no vemos. Y ya si vamos, por ejemplo, a la contaminación, más de lo mismo. Todo lo que se escapa a la naturaleza, igual en principio no lo estamos viendo, pero existe en forma de CO2 en la atmósfera, existe en forma de microplásticos que ya aparecen por todos los lados. Entonces, esa gente que mire un poco, que amplíe un poco su mirada y no se quede con lo que tiene enfrente, porque entonces sí que no va a haber nada. Claro, lo bueno que tenemos es, lo dice siempre vuestro gerente, ¿no? Que dejamos la basura en los contenedores y hay unos magos por la noche que se lo llevan. Sí. Entonces, claro, muchas veces no somos conscientes de la basura que estamos generando. ¿Cuánto generamos al día cada ciudadano? Más o menos 1,1 kilos. En general, mucho, de todos los residuos. A lo largo del año es mucha cantidad. Claro, hablamos de los vertederos, cuando hablamos, por ejemplo, de recoger todos esos residuos separados y en los contenedores correspondientes para luego poder hacer esa separación y volver a utilizarlos, que al final el reciclaje es tan sencillo como eso, hablamos de lo que va, por ejemplo, al contenedor de fracción resto, que es el de tapa verde, todo eso, todo lo que va ahí, salvo una pequeña excepción que se intenta recuperar, va al vertedero, es decir, se entierra. Exactamente, intenta recuperar parte, pero no se llega ni al 5%. Al final hay que pensar que está mezclado. Todo el cartón lo tienes mezclado con orgánico y lo vas a tener podrido. Todo el orgánico va a estar contaminado de metales y plásticos. Las latas y envases de plástico también que eches van a estar con restos de cualquier tipo de cosas que hacen inviable recuperar la mayoría. Claro, que nadie piense, que yo creo que, bueno, que también un poco por dignidad podemos entenderlo, que hay una persona ahí limpiando toda la basura, porque sería imposible. Sí, podríamos poner una tasa de 1.000 euros al mes y poner un montón de personas haciendo ese trabajo, pero no es viable, ¿no? No. Bueno, se entierra en los vertederos y, claro, alguien puede decir, ya está, escondido, baba, ya no está. No, pero no. Porque esa basura que está ahí, claro, ese vertedero tiene que estar debidamente controlado para que el flujo que pierde cuando nosotros dejamos una basura, todos sabemos que echa un liquidillo, los lixiviados. Entonces, que ese liquidillo no se filtre en nuestras aguas, que los gases salgan bien y no contaminen excesivamente, o sea, no es entierro y ya está. No, seguimos contaminando. Eso es, un vertedero hay que cuidarlo durante muchos años. Y luego, aparte, los vertederos se llenan y hay que abrir nuevos vertederos y nadie los quiere. Nadie quiere un vertedero en su pueblo. Entonces, sí, no, que la gente no piense que el problema se acaba ahí, porque no se acaba ahí.
Seguimos teniendo la basura enterrada y una basura que hay que vigilar porque puede traer problemas, ¿no? Aunque la vigilemos Sí. incluso. Sí, porque puedes tener cualquier día un problema con alguna fuga de lixiviados y te puedes cargar un regacho que tengas en el pueblo. O puedes tener un problema con las chimeneas de metano, que es explosivo, y tener un accidente en la planta. Entonces hay que estar muy vigilantes con los vertederos. Sí. En definitiva, que el que quiera colaborar con el medio ambiente, disminuir la huella ecológica, hacer un consumo responsable, le hemos dado unas pautas, pero al final todo se reduce en que esos residuos tienen que ir cada uno a su contenedor para que después se recojan por separado, Eso es. se lleven a empresas por separado Eso es. y se puedan volver a utilizar como materia prima. Eso es, porque si van bien separados, vuelven. Pues Joseba Barandiarán, técnico de Medio Ambiente y Acompañamiento de la Mancomunidad Ribera Alta, de la Mancomunidad de Residuos Ribera Alta, muchísimas gracias. Ahora ya sabemos un poquito más, mejor, qué es la huella ecológica, por ejemplo, que era algo que estábamos oyendo mucho, o la economía circular. Muchas gracias. A vosotros.